43 al 47. Hechos 2, 43 al 47. Le voy a pedir por favor acá a los hermanos, hermanas, los jóvenes principalmente, que pongan off los teléfonos, por favor. Hechos 2, 43 al 47. Y gloria a Dios que ya hay jovencitos, jovencitas, ya hay hermanos también jóvenes que van entendiendo lo que significa reunirnos aquí cada semana. Lo que significa llamarnos una familia espiritual, una familia de Cristo. Están entendiendo lo que significa yo recibo bendición, yo camino en gozo, el Señor me ha dado tanto, como compartía la hermana Marta. El Señor nos malcría aún en las pequeñas cosas. Pero sin embargo, cuando tenemos que invertir un poco de tiempo en el que está perdido, el que no tiene la bendición que usted o yo tenemos, ahí nos cuesta. O el tiempo, o el clima, o la distancia, siempre hay algo. Estoy cansado, no estoy cansado, como tengo tanta energía me voy a la playa en lugar de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que hizo la iglesia del día de Pentecostés. ¿Qué hizo esa iglesia? Y usted sabe que hay programas enteros de evangelización, principalmente en inglés, ¿verdad? Donde tal iglesia va a hacer el programa de 2 meses de evangelización para hacer lo que hacía la iglesia primitiva. A ver si pueden traer más familias que reciban a Cristo. Déjeme decirle una cosa, esos programas son carísimos. Yo creo personalmente que no hay fórmulas secretas. Lo único que usted tiene que pagar para entender qué tiene que hacer la iglesia para que otros lleguen a ser salvos, es comprar una Biblia, la más baratita, si usted no tiene le damos una, y entender lo que vamos a compartir hoy. Un hermano, el hermano José, hace unos meses decía que por años, por lo menos por un año le apasionó leer el libro de Hechos, ¿verdad, hermano? Él le encantaba, y lo terminaba y lo volvía a leer, y terminaba y lo volvía a leer. Y gloria a Dios, porque es el libro que nos enseña lo que vamos a ver hoy. ¿Qué podemos hacer para que no solo nosotros, que ya tenemos el gozo de la salvación, otros puedan llegar a tenerlo alrededor de todas las ciudades que nos visitan? Ventura, Oxnard, Fillmore, Santa Paula, por Hueneme. ¿Qué podemos hacer para que el vecino, para que la familia extendida pueda hacer lo que hacía esta iglesia del primer siglo? Fíjense lo que dice Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que está aquí entre nosotros, haciéndonos entender cuál es el propósito de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos compartido unidos en la diferencia, hemos compartido unidos en el amor, hemos compartido el domingo pasado el propósito de la iglesia. Hoy vamos a terminar, no vamos a hablar más en el año de la doctrina de la iglesia, hoy terminamos con esto. Por eso fue mi oración toda la semana, de que nos quedara grabado hasta diciembre de este año, para seguir creciendo como iglesia de Cristo. Los apóstoles de la iglesia primitiva obedecieron rápidamente el mandamiento de Cristo: predicad el evangelio a toda criatura, en Marcos 16. Los discípulos, hermanos, hicieron el trabajo de tal manera que en el libro de Hechos 17:6 se dice de los cristianos: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estamos trastornando el mundo alrededor.
con el Evangelio? ¿O seguimos teniendo miedo? ¿Nos sigue dando vergüenza? No decir a lo mejor abiertamente yo soy cristiano, no hay que salir a gritarlo en la calle, pero nos da a lo mejor también vergüenza decir, a mí me gusta leer la Biblia, yo busco de Dios. La iglesia primitiva no lo hizo. Los declaraban locos y que trastornaban el mundo por lo que compartían. En poco tiempo ellos se habían convertido en la luz del mundo. Pero como el Señor les pidió, no prendían una luz y la ponían debajo de una mesa, la ponían arriba. Ese candelero alumbraba y a otros les mostraba que Cristo guiaba ahora la vida de esas personas. Miles fueron agregados en la iglesia, aún en los primeros días. Pedro comparte 2 primeros sermones. Algunos opinan que con un día solo de diferencia. Otros dicen, no, fueron más días. No importa. En pocos días después de que se derrama el Espíritu Santo, 2 predicaciones de Pedro y 8.000 personas llegan a Cristo. Usted lo pone en el libro de Hechos, capítulo 3. 8.000 en total recibieron a Cristo como Señor y Salvador. La gente veía que la vida de aquellos que tenían a Cristo cambiaba. Cambiaba de blanco a negro o de negro a blanco. ¿Ha cambiado tu vida en algo? En mucho, en poco. Ha cambiado tu vida. Pueden ver los demás que ahora que has recibido a Cristo y lees la palabra, tu vida cambió. Eso es una pregunta que cada uno la contesta. Era tal el poder en el que se movían los apóstoles y los discípulos. Fíjese lo que dice el libro de Hechos 5, 15 y 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El Espíritu Santo no falla. Por algo estás aquí hoy. Por algo no estás en otro lado. El Espíritu Santo no falla, hermanos. El hombre me falla, mis padres, mis hijos me fallan, mis patrones me fallan, mis vecinos me fallan, pero no Cristo. No Jesucristo. Y si tú recibiste a Cristo como Señor y ya lo tienes el Espíritu Santo, aunque lo niegues, aunque digas yo no creo que lo tenga, yo estoy alejado, yo estoy alejada, al Señor no le importa eso. Ya Él te considera hijo, hija de Dios, y a tu tiempo o al tiempo de Él te va a traer para que hagas el trabajo que Él te diseñó para que hagas. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese mismo Espíritu Santo hoy va a trabajar en tu corazón y en el mío. ¿Por qué la iglesia apostólica o la iglesia de comienzo, después del día de Pentecostés, por qué fue eficaz? Primero, la iglesia primitiva fue eficaz porque estaba llena del Espíritu Santo y había unidad. Había unidad. Ahí en el 4:31 del libro de Hechos, relacionado con esta oración que hacen los discípulos cuando dejaron los religiosos en libertad a Pedro y a Juan, comenzaba la persecución. El 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia primitiva, hermanos, ¿por qué tenía poder? Estaban en un espíritu, estaban en un proyecto, estaban en un sentimiento. Quiero que otros conozcan lo que yo conozco. Quiero que otros conozcan lo que yo conozco. Esa unidad que había entre los 120 reunidos en el aposento alto permitió que el Espíritu Santo se derramara con un poder tremendo. Pero te digo una cosa, el poder del Espíritu Santo en tu vida no es diferente del que se derramó en el día de Pentecostés. Cuando tú hablas, dice la palabra que sale poder de Dios de tu boca, si lo tienes a Cristo como Señor. La palabra en griego es dunamis, de ahí viene dinamita.
Cuando tú hablas algo espiritual, la gente escucha. Y el que no quiere escuchar te vas a dar cuenta enseguida porque te va a remover o te va a querer hacer callar. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Efesios 4, del 1 al 6, dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, el apóstol Pablo, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de ¿qué? De la paz. Usted y yo necesitamos venir a escuchar la palabra de Dios con paz. Como dice muchas veces nuestro hermano Noé, antes de empezar a lavar, deje todo afuera. Es muy poco lo que usted y yo podemos llegar a modificar de lo que nos rodea, es muy poquito, muy poco porcentaje. Pero sí podemos comenzar a cambiar de adentro hacia afuera, a través del poder de Dios. Y ahí sí mis circunstancias van a comenzar a cambiar también. En el 4:4 de Efesios, Pablo dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. La iglesia primitiva, ¿por qué fue eficaz? Porque estaban en un mismo proyecto. Porque le agradecían tanto al Señor Jesucristo que los salvó, que querían que otros conocieran eso también. Usted tiene gozo al día de hoy, ¿verdad? Señor, aunque llegue lo que llegue a mi vida, yo sé dónde voy. Usted sabe que hay gente que se queda llorando a la noche, hay veces, o se duerme llorando porque no sabe si mañana se muere, ¿dónde va? Se lo digo porque conocemos con mi esposa personas ancianas que están con esa situación. No lo dicen que lloran, pero yo sé que lloran, porque no saben de dónde vienen. Tienen de sobra para alimentar no ellos, sino para alimentar a 50 familias más, pero cuando llegue el momento de la muerte, nadie le compartió y le dijo: Cristo te puede dar la vida eterna. Por eso la iglesia apostólica fue eficaz, porque estaban llenos del Espíritu, había unidad y sabían a lo que salían cada día cuando iban a trabajar, cuando hablaban con familia, cuando hablaban con amigos. La iglesia primitiva fue eficaz porque era valiente y era proactiva, no reactiva. Cada tanto me gusta ver algún match de boxeo. No me gusta mucho el boxeo, pero a veces, ¿verdad? Si pelea algún boxeador argentino lo veo. Usted se da cuenta enseguida cuando un boxeador es activo, ¿verdad? Que una vez se dice, pero mira cómo lo está haciendo correr por el ring. ¿Qué hace el otro? Uno es activo, el otro es reactivo. Espero que pase algo para yo actuar. La iglesia primitiva no era reactiva. Nadie tenía que decirle: así que me dijeron que tú eres cristiano, Pablo, a ver cómo es eso. No, Pablo salía y hablaba y decía que era cristiano. Pablo llega a este arroyo o a este río y habla con una tal Lidia, una mujer rica de esa ciudad. Y directamente le empezó a hablar de la salvación en Cristo. No solo que ella recibió a Cristo, los invita a su hogar, algunos apóstoles. Una familia fue salva. ¿Cuánto habrá sido? ¿Media hora, 1 hora, 2 horas? Pablo no esperaba a que le preguntaran. Era activo, no reactivo, lo mismo que los apóstoles. Pero, ¿verdad que hay veces que según cómo estemos nosotros somos activos o reactivos del Evangelio? Me están preguntando esto, pero a ver si se ofende, a ver si pasa algo, a ver si me echan. Le digo una cosa: si el enemigo pone el corazón de un jefe, de un patrón, que ni entiende por qué, pero que lo quiere echar, lo va a echar igual. A mí me han echado de un trabajo por formar un grupo de oración en los 10 minutos que teníamos en toda la mañana de break. Y usted dice, pero yo no interfería con nada, me echaron igual. Porque no se podía llevar doctrina o nada que pudiera ofender a los demás. Seamos proactivos, hermanos. Proactivos. Yo quiero empezar a hablar con esta persona.
Estamos hablando ya con hermanos, gloria a Dios, que para el día del aniversario queremos hasta ayunar por eso, que usted invite a alguien. Y si esa persona no conoce a Cristo, mejor todavía. Empecemos desde ahora, no espere el sábado anterior, al 9 de marzo. Empecemos ahora. Hay hermanos que me han dicho, pastor, ya tengo 3 personas invitadas, ojalá que aunque sea uno venga. Seamos proactivos este año, hermanos, en las cosas de Cristo. Hay personas que están aquí, a lo mejor su esposo o esposa no es cristiano. ¿Por qué no empezar a orar desde ahora y decirle, te quiero invitar a este día, para este día especial, quiero que vengas conmigo, quiero que participes de la familia de la fe? El Señor Jesucristo en Mateo 16:16, de alguna manera le dice a los discípulos, mi iglesia no solo soportará los ataques del diablo, sino que será activa en la proclamación del Evangelio. Mateo 16:17, Pedro dice, en el 16 Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre tu declaración de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Usted se imagina lo que puede llegar a pasar en lo espiritual el día de mañana? Si usted y yo decidimos hoy decir, ¿sabe qué? Mañana, yo antes del mediodía, le hablo a alguien de la salvación en Cristo. Comienza a temblar el enemigo. Comienza a temblar. ¿Por qué? Porque sabe que a lo mejor es muy seguro que no lo vamos a hacer. Por una situación o por la otra. Porque no puedo, por el trabajo, lo hago la semana que viene, le invito al aniversario, espero un poco, espero otro poco. La iglesia primitiva fue eficaz porque era activa y proactiva en lugar de ser reactiva. La iglesia primitiva hizo numerosos esfuerzos para que se edifique el cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar el cuerpo de Cristo? Es que cada uno de nosotros, hermanos, jóvenes, demos algo al cuerpo de Cristo a través de los dones que Cristo nos regaló cuando lo recibimos como Señor. Dones de servicio, gente que predique, gente que enseñe, gente que alabe al Señor, gente que visite, gente que evangelice. Hay tantos ministerios disponibles. Eso es edificar el cuerpo de Cristo. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 13, del 1 al 4, si usted lo quiere, me quiere acompañar. Hechos 13, del 1 al 4, hay una historia tan linda. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, hermanas jóvenes, cuando alguien en la iglesia te dice, yo siento que hay algo que el Señor quiere hacer en tu vida, no lo tomes a la ligera. No te estamos mintiendo, no te estamos inventando nada. Porque el Señor muestra qué quiere el Señor hacer a través de tu vida en el cuerpo de Cristo. No es que lo inventamos, no es que lo hacemos para que diga, qué espiritual que es el hermano. No me interesa que piense si soy espiritual o no. Pero si alguien espiritual en tu iglesia, en tu cuerpo de la fe, un día te dice, hermano, hermana, jovencita, sentimos que nos podés ayudar en esta área. No a mí, no a la iglesia americana, no al barrio, ayudar a que la iglesia pueda extender el evangelio de salvación a aquellos que lo necesitan.
No solo los predicadores predicaban. En Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Todos. Los dones de cada nuevo creyente eran aplicados rápidamente para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Rápidamente los dones se empezaban a aplicar. El año pasado hemos casi 3 semanas compartido en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Tú tienes al menos uno. Lo estás aplicando en el amor de Cristo al servicio de la iglesia. ¿Cuántas veces he hecho esta pregunta? Pero usted solo la puede contestar. La iglesia primitiva testificaba y predicaba espontáneamente. Todos eran misioneros, todos enseñaban, todos oraban, todos visitaban. Todos compartían con el necesitado. Todos testificaban que era un privilegio sufrir a causa del llamamiento de Cristo. Todos predicaban que era un privilegio sufrir oposición por predicar a Cristo. La iglesia primitiva fue eficaz porque estaba separada del mundo. La iglesia que comenzó allá el día de Pentecostés, hermanos, mostraba santidad. Santidad no es algo que usted dice, a ver cuando me sacan la foto y me ponen en la pared. No, santidad es otra cosa. Desde que tú recibiste a Cristo como Señor, comenzó en tu vida un proceso de santificación. Ya eres santo para el Padre en Cristo. Seguimos con problemas, seguimos con pecados, seguimos con equivocaciones, pero en lo posicional, en el cielo, tú ya eres perfecto y santo para el Padre, a través de la cruz de Cristo. A través de la resurrección de Cristo, tú ya tienes asegurado un lugar en la eternidad con Cristo, y yo también. ¿Qué significa que la iglesia estaba separada del mundo? No podemos separarnos del mundo. Hay veces que uno dice, ay, sería mejor si la iglesia pudiera comprar un campo en el medio de Colorado y nos vamos todos para allá, a vivir en comunidad. No es lo que el Señor nos pide. El gran movimiento de los monjes que comenzó en el siglo IV o V empezó con una buena idea. Como el mundo es todo pecado, me voy a vivir en una cueva. Terminaron muriéndose de hambre, no se bañaban. Y al final la carne siempre igual nos lleva a que necesitamos de Cristo cada día y pedir perdón porque el pecado está aquí, en cada uno de nosotros, en la vieja naturaleza del pecado. No estamos hablando de vivir en el medio de un caño y decir ahora voy a ser más espiritual. Entonces, ¿qué es lo que el pastor le pide a la iglesia? Yo no le pido nada a la iglesia, yo leo lo que dice la palabra de Dios. En Hechos 5, el verso 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? ¿Por qué los que todavía seguían en pecado, en la borrachera, por qué no querían unirse al pueblo de Dios? ¿Por qué tenían miedo? No era algo espiritual, yo creo. ¿Sabe cuál era el miedo? Que realmente se dieran cuenta que estaban mal y que tenían que dejar la manera en que vivían. Tenían miedo de que realmente recibieran la palabra de Dios y dijeran, yo estoy mal, yo toda mi vida he estado mal, tengo que cambiar. La iglesia se movía en santidad. La iglesia se movía con un testimonio de separación. Si no, ¿para qué venimos los domingos? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos, hermanos? Si no podemos ver de acá unos meses o acá unos años, decir, creció la iglesia, pero crecimos también en santidad, en separación.
Cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo donde usted esté. Cuando usted a alguien le dice, oh, yo me congrego en tal lugar, usted está representando a este cuerpo de Cristo. Yo estoy representando a este cuerpo de Cristo. Ojalá que lo representemos de una manera de separación. De una manera donde la gente diga, si este varón, si esta mujer, si este joven es así, yo creo que donde va deben ser igual. Deben buscar la palabra de Dios. Deben buscar dejar de a poco lo que me da el mundo. ¿Qué nos da el mundo, hermanos? No estamos hablando de, como decíamos, irnos a vivir en una isla. ¿Qué te está dando el mundo hoy? Hermano, hermana, jovencito, ¿qué te está dando hoy que te cuesta dejar y sabes que está mal? Para que tu testimonio comience a crecer un poco más en santidad para el Señor. Cada uno de nosotros lo sabe. Te dejo con esa pregunta. La iglesia predicaba el arrepentimiento, predicaba el infierno, predicaba la salvación en Cristo, predicaba que hay que arrepentirse del pecado, predicaba que si peco pido perdón, cambio de dirección y vuelvo a estar en comunión con el Padre a través de Cristo. En Hechos 19, del 11 al 20, no lo voy a leer todo, está esta historia. Fíjese el versículo 11, hermanos, 19 y 11 de Hechos. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estos judíos no eran salvos, eran loritos parlanchines nada más. Querían echar espíritus inmundos de alguien solamente nombrando a Pablo y al Dios de Pablo. No trabaja así. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermano, hermana, joven, ¿podemos negar que somos cristianos por una semana, un mes, un año, 10 años, 30 años? Pero te digo una cosa, si tú has hecho esa oración con fe, y lo recibiste como Señor y Salvador, eres un hijo, una hija de Dios. Tarde o temprano el Señor nos va a llamar a disciplina. ¿Alguien dice amén? Tarde o temprano. No solo a nivel iglesia, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial. Tarde o temprano, si no mostramos una separación del mundo, si no mostramos que queremos ir de menos a más en mi servicio a Dios, el Señor va a tomar control. La Iglesia Apostólica, como decíamos, fue proactiva al servir a Cristo. ¿Sabe? Yo creo cuál era el gozo de los apóstoles y la Iglesia primitiva, que no es lo que pudiéramos decir al día de hoy, ninguno de nosotros, ninguna iglesia cristiana en el mundo yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué había tanto gozo? Porque la iglesia primitiva llevó a cabo el trabajo que Cristo le pidió que hiciera. Lo estamos haciendo. Otra pregunta para que llevemos a la casa. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, había unidad. La iglesia primitiva era valiente y era proactiva. La iglesia primitiva hizo numerosos esfuerzos para edificar el cuerpo. Y vuelvo a recalcar este punto. Hermanos, no rechaces lo que el Señor te está pidiendo que hagas para el cuerpo de Cristo, para los niños, para los grandes, para las mujeres, para los varones, para lo que sea. No rechaces el llamado de Dios, por favor. Te estás perdiendo una bendición tan grande. No solo de bendecir tu vida, sino de bendecir a otros. Pero para poder
aplicar el punto 3 y edificar el cuerpo, tengo que primero empezar por el 4. ¿Qué estoy haciendo que no me permite separarme totalmente de lo que no me conviene? ¿Qué tengo que hacer para que los demás realmente digan, ahora sí, esta persona veo que está separada para Dios? Por eso recibe tanta bendición y tiene tanta paz. Y por último, hermanos, ¿por qué la iglesia primitiva fue eficaz? La iglesia primitiva fue eficaz porque no integró al cristianismo, no lo incorporó con religiones falsas o sectas. Lamentablemente, al día de hoy, muchas iglesias cristianas están integrando la New Age, la nueva era, a la palabra de Dios. Están integrando la meditación, están integrando el budismo, están integrando la filosofía, el humanismo, la pedagogía del mundo. Entonces no podemos esperar que si una doctrina es con agua, es diluida, pueda llegar a modificar mi alma, mi vida, mi iglesia, para que otros lleguen a escuchar la salvación en Cristo. La iglesia primitiva no aceptó la mezcla con el judaísmo. Cuando Pedro quiso mostrar temor delante de judíos cristianos y haciendo ver que iba a seguir en algunas áreas, iba a seguir la ley de Moisés, Pablo lo reprende cara a cara y le dice, Pedro, no te voy a permitir que pongas en esclavitud de nuevo a aquellos que tenemos libertad en Cristo. La iglesia primitiva no integró otras cosas, otras doctrinas. Aproximadamente 55 años después de la llegada del Espíritu Santo a través de las lenguas de fuego, el día de Pentecostés, el apóstol Juan, en 1 de Juan 2, 15, 17, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Volviendo a hablar de Kobe Bryant. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lamentablemente, en el año 312, el emperador Constantino declara al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Y cuando todos los cristianos perseguidos de ese tercer siglo, de repente habrán dicho, Señor, gracias, llegó la contestación a nuestra oración. Es cuando comienza la edad más oscura de la Iglesia de Cristo. Desde el año 300, 400, hasta el año 1500, que llega la Reforma a través de Lutero, Calvino, Zwinglio, la edad oscura de la Iglesia integró la idolatría, el culto a María, el culto a los ángeles, doctrinas como la Inmaculada Concepción de María, que no es bíblico, fue inventado por diferentes papas para seguir controlando al pueblo de Dios. 300 años duró la doctrina pura y por 12 siglos se mantuvo lamentablemente en oscuridad. Tenemos hoy nosotros, hermanos, la oportunidad de conocer la palabra como fue escrita hace 20 siglos. Los manuscritos que se han encontrado, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, su traducción en español, la traducción King James, 95% es verdadero y es fiel con lo que se escribió en aquellos papiros siglos atrás. 95% de lo que usted lee acá es lo que escribió Juan. 95% de lo que escribió acá es lo que fue inspirado por el Espíritu Santo y Jeremías o Ezequiel o Isaías pusieron acá. Tenemos ese privilegio, hermanos. Queremos ser una iglesia efectiva. El Señor nos dio el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Como decía nuestro hermano también, Noé, ¿qué nos falta para hacer esa luz
Donde un día tengamos que decir, va a haber que poner 2 servicios, no una. ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos buena doctrina, hay amor en los hermanos. Hacemos reuniones, nos gozamos juntos, visitamos. El Señor prospera. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Que no estamos mirando esos 5 puntos. Y esto no es personal, esto tiene que ser grupal. Estos 5 puntos los podemos empezar a aplicar esta noche, mañana, la semana que viene. El Señor, hermanos, nos llama a abrir los ojos, a abrir los oídos. Cristo está cerca. Cristo está cerca. El Señor habló de terremotos, pestilencias. Usted está escuchando las noticias. Tumultos en todo el mundo. Tenemos que dejar de ser egoístas, hermanos, y tenemos que decir, Señor, ¿yo sabes qué? Desde hoy yo le voy a decir a los demás que yo creo en Cristo y en su palabra. Y si no tengo todas las respuestas, los voy a invitar a que vengan a escuchar la palabra de Dios. Tenemos 3 reuniones semanales, hermanos. Los martes en Santa Paula. Hermano Homero, si usted puede levantar su mano, por favor. Si usted quiere ir a Santa Paula los martes 6:30, el hermano le da la dirección. Tenemos 2 reuniones en Ventura, una en Sático. Hermano Giovanni y hermana Gaby, si pueden levantar su mano. Usted quiere ir a la reunión de los hermanos miércoles 6:30, hable con ellos. Hermano Claudia, hermana Jaime, hermana Claudia, si pueden levantar su mano. Ventura Avenue, Ramona, hable con ellos si usted quiere empezar a venir miércoles 6:30. El miércoles pasado éramos casi 30 personas en la inauguración. 2 jóvenes vinieron a escuchar la palabra que no conocen a Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia en cada uno de nuestros corazones. Te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos guarde en santidad, en poder. Que podamos arrancar rápidamente, Señor, no solo caminando, que podamos prevalecer corriendo como iglesia contra las puertas del Hades y que más y más personas puedan llegar a los pies de Cristo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.